¿Alguna vez has sentido el peso de estar constantemente disponible? ¿Te diste cuenta de que, cuanto más te entregas, más las personas te dan por sentado? Carl Jung nos enseñó algo profundo, que la escasez, cuando es auténtica, no revela ausencia, sino valor. Tu presencia, cuando se retira, habla más fuerte que 1000 palabras dichas en vano, porque solo en el vacío que dejas, muchos logran, por fin, ver el espacio que ocupabas. No hablamos de orgullo ni manipulación, sino de algo más primitivo, más arquetípico. El instinto humano de solo valorar aquello que teme perder. ¿Cuántas veces te deshiciste en silencio, intentando ser el pilar de los demás, tratando de ser el sol, el mapa, el suelo, hasta darte cuenta de que te estabas apagando poco a poco? Jung llamaría a eso proyección del self, cuando dejamos de ser quienes somos para convertirnos en el reflejo de lo que los otros esperan, y en esa distorsión perdemos la imagen sagrada de nuestra propia alma. Pero hay una ley silenciosa en el inconsciente colectivo. Lo constante se vuelve invisible, y lo escaso, aunque sea simple, se vuelve sagrado. Cuando desapareces, fuerzas al mundo a mirar al espejo, y muchas veces lo que el otro ve no es tu defecto, sino el agujero de tu ausencia. La escasez consciente de la propia presencia no es abandono, es alquimia, es una transmutación invisible que solo los sabios comprenden. Al salir de escena, despiertas en el otro la necesidad de redescubrirte. Carl Jung no buscaba agradar, buscaba revelar, y a veces, revelar exige desaparecer. Porque tu presencia, como una llama, necesita aire para arder. Si estás siempre ahí, sofocado por las exigencias ajenas, tu luz se apaga. Pero si te ausentas con propósito, te conviertes en memoria. Y las memorias son poderosas, se transforman en mitos. Quizá el mayor desafío de tu vida no sea ser amado, sino ser sentido. Y para ser sentido, primero hay que ser perdido. La presencia que nunca falta se vuelve mobiliario, pero la que desaparece se vuelve leyenda. La ausencia es el pincel con el que el inconsciente pinta el valor. Y tu alma, cuando está ausente, se transforma en el símbolo más poderoso de lo que representas. No hay herida en retirarse, hay sabiduría. La presencia estratégica es un arte que pocos dominan, pero quienes lo comprenden nunca más son ignorados. Entonces, la próxima vez que el mundo te exija más, recuerda, hasta el sol necesita esconderse detrás del horizonte para que su ausencia pinte el cielo de rojo. Tu escasez no es egoísmo, es el lenguaje sutil del alma, diciendo, aquí habita algo valioso. Y si el otro no siente tu falta, quizás sea hora de dejar de estar. Hay una verdad sutil que atraviesa los siglos y habita el inconsciente de todos nosotros. Solo vemos la profundidad del agua cuando comienza a secarse. Carl Jung, en su viaje por las sombras de la psique humana, comprendió que la presencia constante, sin conciencia de sí, tiende a diluirse en la rutina del otro, como una fragancia que, de tanto ser olida, deja de ser notada. El alma que se ofrece en exceso no despierta gratitud, sino acomodación. Y en este laberinto de invisibilidad, muchos se pierden intentando ser vistos, cuando el secreto está justamente en saber desaparecer. Desde la infancia se nos moldea para creer que el amor necesita presencia total, entrega absoluta, constancia sin pausas. Pero Jung nos advierte, donde no hay silencio no hay escucha, donde no hay ausencia no hay valoración. Cuando te retiras, no por orgullo, sino por sabiduría, siembras en el otro la incomodidad de la falta, y es en ese vacío donde germina el reconocimiento. El inconsciente del otro comienza a trabajar, aunque no se dé cuenta, intentando rescatar lo que ha perdido. La ausencia se transforma en símbolo, y los símbolos, como enseñaba Jung, hablan más fuerte que cualquier lógica. Pero hay algo más profundo en este movimiento. Al volverte escaso, dejas de ser función y vuelves a ser esencia. Tu imagen interna, antes proyectada y distorsionada por las expectativas ajenas, regresa a su centro. Y es en ese regreso
donde no solo te reencuentras contigo mismo, sino también con la verdad de los vínculos que has creado. Quien te busca, en la ausencia revela conexión. Quien guarda silencio, solo confirmaba conveniencia. La escasez es el espejo donde se revela el valor auténtico. Y tu alma, cuando escapa de la rutina, obliga al mundo a reevaluar lo que antes daba por hecho. Jung diría que este proceso es una forma de individuación. El camino de regreso a la propia identidad, muchas veces confundido con soledad, pero que en realidad es autonomía emocional. El self clama por integridad, por libertad, por silencio creador. La presencia estratégica en este contexto se convierte en herramienta de transformación. Deconstruye la imagen superficial que el otro creó sobre ti y ofrece espacio para la revelación de tu verdadero significado. Dejas de ser un papel en la narrativa del otro y te conviertes en símbolo en su inconsciente. Por eso no temas recogerte. El alma, como la luna, necesita ocultarse para provocar mareas. No es ausencia por huida, es ausencia por conciencia. Es el sagrado intervalo entre la nota y el sonido, el que da ritmo a la música de tu existencia. Carl Jung nos invita a romper con la compulsión de estar siempre accesibles y a reconocer que el valor de una presencia está, muchas veces, en su escasez. Tu ausencia, cuando está cargada de intención, se convierte en un lenguaje que pocos comprenden, pero que nadie olvida. A medida que comienzas a retirarte, sucede algo curioso. Las proyecciones que los otros depositaron sobre ti empiezan a derrumbarse. Jung nos enseñó que buena parte de nuestras relaciones se sostienen no por quienes somos, sino por lo que representamos para el otro. Una especie de pantalla donde proyecta sus propios deseos, miedos y carencias. Cuando estás siempre ahí, sosteniendo ese papel invisible, alimentas la ilusión. Pero cuando desapareces, aunque sea por un breve instante, esa proyección se rompe, y lo que queda no eres tú, es el vacío. Es en ese momento cuando la verdad se revela. Ese vacío, por más incómodo que parezca, es el portal de la autenticidad. En él, el alma del otro entra en crisis. ¿Dónde está aquello que me hacía bien? ¿Por qué esta ausencia me duele más de lo que imaginaba? Es ahí donde el inconsciente empieza a actuar. Carl Jung lo llamaría momento de reflexión simbólica, porque en el silencio de tu ausencia, la mente del otro se ve forzada a dialogar consigo misma. Y ese es un proceso profundamente poderoso. No estás simplemente haciendo falta. Estás obligando al otro a contactar con sus propias sombras, con la verdad de lo que sentía, con la profundidad de lo que ignoraba. Pero hay un riesgo en este proceso. Al retirarte, también te conviertes en espejo. Y hay quienes, al enfrentarse con ese reflejo, prefieren apartar la mirada. No porque no te amen, sino porque no soportan lo que tu ausencia revela, su propia dependencia, la negligencia disfrazada de afecto, la superficialidad de vínculos que parecían profundos. Jung jamás romantizaría este momento. Lo reconocería como un rito de paso, porque dejar de estar presente, especialmente para quien siempre esperó tu presencia, es un acto de valentía. Es deshacer una ilusión para dar lugar a un encuentro real. Esa es la esencia de la transformación psicológica. Todo cambio verdadero exige una muerte simbólica. Y cuando te vuelves escaso, matas al personaje que crearon de ti. Abres espacio para que, si hay retorno, sea genuino. Porque cuando alguien vuelve a buscarte, no por costumbre, sino por elección, entonces sabes que tu presencia, ahora, tiene raíz. Ya no es comodidad, es necesidad auténtica. La escasez, por tanto, no es ausencia de amor, es su prueba. Es donde el inconsciente del otro necesita decidir. ¿Esto era solo conveniencia o era conexión? Al comprender este ciclo, despiertas a una nueva forma de vivir los vínculos, más lúcida, más profunda, más justa contigo mismo. Carl Jung creía que el alma sana cuando deja de suplicar presencia y comienza a elegir su propia compañía. Tu escasez se convierte, así, en una ofrenda, un recordatorio sutil
de que lo valioso nunca está disponible todo el tiempo, y que el amor verdadero, el que atraviesa el inconsciente y toca el arquetipo de lo eterno, es aquel que no solo acepta tu ausencia, sino que florece en ella. Es necesario entender, la escasez de tu presencia no debe ser una estrategia de manipulación, sino un llamado a la verdad. Jung nos alertaba sobre los peligros del ego inflado, que usa la desaparición como táctica de poder. Pero cuando esa escasez nace de la necesidad de proteger tu integridad psíquica, se convierte en un movimiento sagrado de individuación. No te alejas para causar dolor, sino para preservar la chispa que el mundo insiste en apagar. Y al hacerlo, no solo te reconectas con tu esencia, invitas al otro a hacer lo mismo. Imagina un templo antiguo, oculto en lo alto de una montaña. No está allí para ser encontrado fácilmente. Se requiere esfuerzo, intención, persistencia. De la misma manera, cuando dejas de estar disponible en exceso, te conviertes en ese templo simbólico. Tu presencia comienza a cargar el peso del misterio, de la profundidad, del valor. El arquetipo del sabio, tan presente en la obra de Jung, no es quien siempre está disponible. Es quien aparece cuando realmente se le necesita y cuyas palabras llevan el peso del silencio que las precede. La ausencia consciente, bien comprendida, también tiene el poder de sanar, porque rompe ciclos de codependencia y obliga al otro a caminar con sus propios pies. Es una forma de amor que no asfixia, sino que libera. Jung veía en las relaciones simbióticas un peligro para el crecimiento del alma. Al alejarte, das al otro la oportunidad de madurar, de buscar dentro de sí lo que antes solo buscaba en ti. Y eso, aunque duela, es uno de los mayores regalos que alguien puede ofrecer. Porque amar también es permitir que el otro se transforme sin tener que cargarte como muleta. Pero hay algo aún más oculto y fascinante. Cuando te vuelves escaso, activas en el inconsciente del otro el arquetipo del tesoro perdido. Y todo lo que es raro, todo lo que se pierde y se reencuentra, adquiere una aura de milagro. El simple hecho de volver con conciencia, con verdadera presencia, con silencio transformado en sabiduría, pasa a tener un efecto casi mítico. Dejas de ser una figura común en el paisaje emocional de la vida del otro y te conviertes en una presencia arquetípica, aquella que enseña, que deja marca, que transforma. Y eso no se construye con constancia, sino con intención. Al final, lo que Carl Jung nos invita a comprender es que tu escasez, cuando está alineada con el alma, no aleja, revela, no destruye, refina. Es la pausa entre los latidos del corazón, la noche que da sentido al día, el silencio que da forma a la palabra, y cuando aprendes a honrar tu propia ausencia, el mundo finalmente aprende a honrar tu presencia, porque el alma que se conoce no suplica, se impone en lo invisible, y aun cuando no está, se siente, como un susurro antiguo que, una vez oído, jamás puede ser olvidado. Al final, quizá lo que más asusta no sea la ausencia del otro, sino la ausencia de uno mismo dentro de una presencia que nunca fue vista. Carl Jung, con su sabiduría cortante y sensible, nos invita a entender que hay un momento en el que estar demasiado es perderse, que a veces el verdadero reencuentro comienza justamente cuando decides alejarte, y en esa distancia, algo silencioso y profundo empieza a revelarse, no lo que el otro siente por ti, sino lo que verdaderamente representas, porque lo que es esencial jamás se disuelve en el tiempo, solo se profundiza en el inconsciente. Fíjate cómo todo en la naturaleza obedece este principio. El sol se esconde para que podamos mirar al cielo. Las estaciones cambian para que la tierra respire. Hasta los océanos inmensos y soberanos saben cuándo es el momento exacto de retroceder. ¿Por qué entonces tú deberías anularte para seguir siendo visto? La escasez, cuando nace de la conciencia, no hiere, transforma, enseña al otro a escuchar, te enseña a existir por completo y reconecta a ambos con algo mayor, el símbolo vivo de una presencia que se siente incluso cuando está ausente. Al volverte raro, te vuelves símbolo.
Y los símbolos, como enseñaba Jung, no son comprendidos por la mente racional. Son vividos, sentidos, atraviesan la carne del alma y se instalan en regiones que ninguna lógica alcanza. Tal vez por eso la ausencia verdadera sea tan poderosa. No explica, deja huella. Y al dejar huella, eterniza. El otro jamás te verá igual, porque ahora, al recordarte, recordará el silencio que gritaba tu importancia, el vacío que susurraba. Allí había algo que no supe ver mientras estaba. Pero esta no es una lección fácil. Es un llamado profundo a dejar de ser reflejo y volver a ser fuente. Es la travesía que exige coraje. Salir de la piel del personaje y volver al templo del self. Tu presencia, cuando sea rara, será inolvidable. Porque no es el exceso lo que conquista el corazón humano, es el misterio. Y quien comprende esto, jamás será ignorado. Tu ausencia hablará por ti, tu escasez enseñará en silencio. Y tu presencia, cuando regrese, será reverenciada como quien encuentra algo que jamás debió haberse perdido. Así que si sientes que te estás diluyendo en las expectativas ajenas, haz una elección que pocos se atreven a hacer. Desaparece. No para huir, sino para renacer. El alma que se ausenta por sabiduría regresa con poder, y quizá ahora, más que nunca, comprendas. A veces, para ser recordado, primero hay que ser olvidado. Si este mensaje tocó algo profundo en ti, dale like, comenta y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete al canal y continúa este viaje con nosotros, porque aquí cada palabra es un espejo y cada reflexión es un portal.